Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con una nueva unidad didáctica referente al trazado en el proyecto, que va a considerar justamente el trazado en planta y perfil, ¿sí? El diseño del eje de la carretera, ¿sí? Los elementos que componen, las tangentes, las curvas y, por supuesto, también vamos a hacer menciones a las escalas que se van a utilizar. Bien, entonces arrancamos de esta manera, ¿no? Iniciando siempre el trazado se inicia con la categorización de la carretera, ¿no? Entonces, cada trazado responde a una categoría de carretera. Y hemos hablado en sesiones pasadas que efectivamente la categoría, para poder definir la categoría de la carretera, tenemos que empezar con un dato, y ese dato es justamente el tránsito promedio diario anual, ¿sí? Entonces ingresamos por acá, esto determinamos del conteo vehicular. Si no tenemos la ruta, de rutas alternas, de rutas adyacentes, y por métodos de extrapolación podemos determinar siempre, ¿sí?, el tránsito promedio diario anual, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos datos, entonces si por ejemplo tuviéramos en forma bidireccional mayor a 1000 vehículos día, entonces subimos por acá, entonces nos clasifica en una categoría de carretera primaria, ¿no? Y de acuerdo a la topografía de la zona, entonces nos define la velocidad del proyecto. Entonces, de esa manera estamos justamente, digamos, caracterizando paso a paso, ¿sí? Cómo vamos a poder determinar la velocidad del proyecto, ¿ya? Muy bien. Seguidamente, también vamos a estudiar el concepto, ¿no?, de lo que se refiere a la velocidad del proyecto, hemos mencionado, o lo que algunos autores denominan velocidad de diseño, o lo que la AISTO todavía maneja como velocidad directriz, que justamente es la máxima velocidad a la cual puede recorrer un vehículo con seguridad en un tramo carretero, inclusive con pavimento mojado, ¿no? Entonces, cuando el vehículo está sometido, ¿sí?, únicamente a las condiciones impuestas por las características geométricas de dicho tramo, ¿ya? Entonces, ese es radio mínimo, ¿sí? Este R. Entonces, en un vehículo liviano, entonces podemos determinar, sí, con estas ecuaciones, ¿no? Poniendo un punto como centro instantáneo de rotación. Z es la distancia del eje hacia la saliente izquierda. B, la distancia entre ejes. D, la distancia entre llantas del eje trasero. Y W, el ancho total de nuestro vehículo, ¿sí? Bien, entonces vamos a determinar R. Beta es el ángulo de giro, ¿sí? Y Z es la trayectoria, ¿ya? Muy bien, entonces el seno de beta será igual a B dividido entre R, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo un análisis diferencial, entonces conseguimos las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver un ejercicio práctico que vamos a también resolverlo en la clase, ¿sí?, donde tenemos los datos de partida. Beta nos los da el fabricante, es el ángulo, el radio de giro máximo que puede girar las llantas del vehículo, que se refleja justamente acá, ¿no? Y luego las ecuaciones que hemos de utilizar, ¿no? Ya con los datos, para estos datos vamos a poder obtener, ¿sí?, estos valores, y gráficamente se resumen en estas trayectorias, ¿no? Que el radio del eje trasero necesitamos 4.38 metros. Y para la saliente, la trayectoria de la saliente izquierda, necesitamos justamente 7.78. Y si hacemos la diferencia entre 7.78 menos 4.78, tenemos 4.340 en plena curva. Y este es el ancho, ¿sí?, mínimo, justamente, que requiere este vehículo para poder girar.
¿sí? A baja velocidad, estamos hablando de velocidades de 15 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, a baja velocidad requiere aquello. Entonces, de ahí que los anchos de carriles, la AISTO ha sacado de este análisis que se requieren de 12 pies, y 12 pies justamente es los 1366, que poniendo franjitas anchos de seguridad, llegamos a los 12 pies, ¿ya? Muy bien, de ahí es donde sale. Bien, entonces justamente estos radios mínimos nos sirven para poder diseñar estos radios. ¿Qué radio mínimo se requiere para que se pueda realizar este giro, ¿no? Los giros de curvas de retorno, como se denomina también, ¿ya? Bien, algunos criterios del diseño del alineamiento horizontal. No se recomienda realizar, ¿sí? Nos recomiendan utilizar ángulos, ¿sí?, de deflexión iguales o menores a 5 grados, ¿sí? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, si por aquí estamos haciendo una tangente y por aquí otra, entonces ese ángulo de deflexión no tiene que ser menores a 5. Y el trazado horizontal debe proporcionar en todos sus puntos por lo menos una distancia mínima de visibilidad de frenado. Se debe proyectar también una sección de visibilidad de sobrepaso cada 1.5 a 3 kilómetros. Vamos a explicarlo aquello. Y entre los tramos rectos, entre curvas del mismo sentido, al menos debe haber una longitud mínima equivalente a lo que recorre el vehículo en 5 segundos a la velocidad de proyecto, ¿sí? Muy bien. Seguidamente, también quiero mencionar los radios mínimos en curvas circulares horizontales, ¿sí? Esto efectivamente también van a depender o van a estar en función al máximo peralte que se acepta. ¿Y qué es el peralte? El peralte efectivamente, ¿sí?, es la inclinación de la superficie en las curvas, ¿sí?, que dependen del flujo del tránsito, que operan a las velocidades significativas y que sirven para compensar la fuerza centrífuga, ¿ya? Sí. Entonces, y las razones de homogeneidad, por supuesto, vamos a colocar peraltes, no vamos a cambiar de una curva a la siguiente curva a otro peralte, sino vamos a mantener peraltes en un buen tramo, ¿no? Los peraltes recomendados para área urbana, 6%, para el llano y ondulado, un 8%, y para zonas montañosas, de 8 hasta máximo 10%, ¿sí? Esos son los peraltes máximos admisibles. Muy bien. Acá gráficamente podemos ver, ¿sí?, cómo es que vamos a hacer incluso ya la transición del peraltado, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el peralte? Muy bien. Y finalmente, también quiero mostrarles que en estos sectores, en las curvas peraltadas, entonces aparece un coeficiente de fricción transversal, ¿sí? Son las fuerzas, digamos, que actúan sobre el vehículo. Está, por supuesto, la fuerza centrífuga, ¿sí?, la normal, el peso, ¿sí? Y aparece justamente un coeficiente de fricción transversal que evita que el vehículo se derrape hacia el exterior de la curva. Entonces, la AISTO ha determinado este coeficiente de fricción transversal como 0.019 menos 0.00068 por la velocidad de proyecto. La ABC, por su parte, también tiene, tanto para caminos como para carreteras, el coeficiente de fricción transversal, tanto para peraltes máximos del 7 y del 8%, ¿no? Con estas dos ecuaciones que justamente nos van a ayudar a determinar el coeficiente de fricción transversal. Y así, de esta manera, hemos llegado también ya a la parte final de este episodio. Y una vez más agradecerles por su atención y nos encontramos en nuestro próximo enlace. Muchas gracias y hasta nuestro próximo enlace.